Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el abogado laboralista Germán Lora para comentar sobre el proyecto de ley que permitirá el retiro del 100% de las cuentas de CTS. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, esta semana el Poder Ejecutivo confirmó que no van a observar la ley aprobada por el Congreso el mes pasado. ¿Qué precisiones podría darnos al respecto? El hecho de que el Poder Ejecutivo no vaya a observar la ley quiere decir que la va a publicar. Entonces, esperemos que pronto, seguramente esta semana, se publicará en el Diario Oficial del Peruano la norma que permite retirar el 100% de la CTS, del depósito que los trabajadores tienen en sus cuentas de CTS. Entiendo que hasta el 31 de diciembre del 2021, de este año. Con lo cual, la CTS de alguna manera deja de tener la finalidad, porque la CTS tiene dos finalidades. Claro. Pierde sentido o pierde eficacia la finalidad de ser una finalidad que busque proteger al trabajador frente al desempleo y toma importancia, creo con razón, toma importancia la finalidad de servir para que el trabajador pueda disponer de ese dinero para cuestiones completamente distintas, por ejemplo, casos de emergencia o necesidades que tenga él y su familia. Insisto, recordemos que la CTS, que es una norma del año 91, desde ese año tiene dos finalidades. La finalidad de hacer frente a la contingencia de la pérdida de empleo, es decir, tengo un dinero, entonces si me despiden de una empresa, puedo utilizar ese dinero para solventar mi día a día hasta que consiga otro. Esa es la primera gran finalidad. Y la segunda gran finalidad, lo dice la propia norma del año 91, es que sirva para la promoción del trabajador y su familia. ¿Qué quiere decir la promoción? Para las necesidades, para la compra de algún producto, realización de un viaje, o en estos casos de pandemia, para la atención de alguna emergencia que tenga que ver con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, cumple con la segunda finalidad. En la vida de la CTS se le ha dado prioridad al tema de desempleo, en unas oportunidades, en otras oportunidades se le ha dado posibilidad al tema de que sirva la CTS para la reactivación de la economía, y en este caso, pues la CTS va a servir en los casos que, en el supuesto que el trabajador lo considere, para hacer frente a otras necesidades, ¿no? Claro, especialmente ahora que tenemos esta crisis económica por la pandemia que aún continúa. Si la iniciativa es promulgada esta semana tal y como ha anunciado el Ejecutivo, ¿a partir de cuándo podrían realizarse estas solicitudes? ¿Cuál sería el proceso de retiro? ¿Se ha establecido algo en el proyecto de ley al respecto? No, el proyecto de ley lo que establece es la obligación que tendría el Ministerio de Trabajo de regular la norma en un plazo muy corto, de 10 días. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que seguramente tendremos el depósito de la CTS de mayo del 2021, es decir, hasta el 15 de mayo, y a partir de ahí seguramente tendremos ya una norma que nos regule la posibilidad de retirar el 100%. No creo que sea muy difícil, porque recordemos que hoy, antes de la publicación de la norma, existe la posibilidad de retirar CTS, ¿no? Con tal de que existe un colchón de 4 UITs, de cuatro, perdón, sueldos. Es decir, hoy por hoy existe la posibilidad de que los Ya. trabajadores retiren la CTS, pero con un monto intangible de 4 remuneraciones del trabajador, ¿no? Si un trabajador gana 1.000 soles mensuales, entonces tiene que tener en el banco 4.000 soles como una especie de protección. Por encima de esos 4.000, hoy por hoy el trabajador puede retirar sin ningún problema. ¿Y cuál es el trámite? El único trámite es ir al empleador, pedirle una carta donde le diga cuáles son sus remuneraciones intangibles, y con esa carta va al banco el trabajador y retira el exceso. Muy sencillo. Y seguramente, como ahora no hay monto intangible, entonces va a ser, no voy a tener que pasar por el empleador. De frente, seguramente iré a la entidad bancaria o financiera o la cooperativa, la caja donde tenga mi CTS, le tocaré la puerta y retiraré lo que yo quiera retirar sin ningún problema. Es más, hasta por cajero podré hacerlo, ¿no? Claro, perfecto. Y teniendo en cuenta que ese es el 100% esta vez de la CTS, la totalidad de la cuenta, ¿cree que, por ejemplo, el ministerio que va a encargarse de hacer esta reglamentación
vaya a establecer, por ejemplo, plazos para retiro, como se ha hecho con la AFP, por ejemplo? Yo no creo, no creo que ponga el Ministerio de Trabajo en la línea de lo que ha señalado la primer ministro. Yo no creo que el Ministerio de Trabajo ponga obstáculos para el retiro, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer es establecer un procedimiento que entiendo no debe ser muy complicado y de repente pone excepciones, ¿no? Excepciones a los trabajadores que están en su pensión perfecta, de repente no lo sacan porque tienen un subsidio o tienen un monto también que pueden disponer, es decir, alguna manera armonizar con otras normas de disposición que han salido durante la pandemia, ¿no? Que es la del retiro de la CTS hasta un monto de 2.400 en los casos en que esté yo en un proceso de suspensión perfecta. Seguramente armonizar con esa norma, pero obstáculo adicional yo no creo que le pongan, porque además es un dinero del trabajador que está en una cuenta que sirve para eso, a diferencia de las AFPs, que ese dinero sirve para otra cosa y lo estamos utilizando para un tema de coyuntura. El dinero de la CTS sirve para lo que vamos a buscar utilizarlo seguramente, ¿no? Bien, y por el momento ya se sabe un aproximado de cuántos trabajadores podrían hacer este retiro, cuántas personas en el Perú tienen fondo de CTS, o cuánto más o menos Acordémonos que en el podrían. Perú más o menos hay unos 5 millones de trabajadores formales aproximadamente, ¿no? Claro, porque quiero recalcar que Eh, esto solamente es para trabajadores sector formales. privado. Formales, sí. Y además seguramente ahí va a haber la precisión. Sector, no sé si va a ser sector privado, porque el público, si bien es cierto, en muchas entidades se deposita la CTS en el régimen de la 276, se deposita la extinción del vínculo, ¿no? Entonces, más o menos en un aproximado deben ser 3 millones de peruanos, 3 millones y medio de peruanos, disminuyéndole el número de trabajadores que han perdido trabajo en los últimos años, deben ser aproximadamente alrededor de 3 millones de trabajadores que tendrán esta posibilidad de retirar eh, su CTS, ¿no? Además, no es una obligación, es una posibilidad. Y importante destacar lo que usted ha señalado, ¿no? Que a quiénes está dirigida esta norma. Lamentablemente la norma no está dirigida al desempleado, porque se ya retiró su CTS, o al informal, ¿no? No está dirigida al informal, al trabajador que no tiene una relación laboral formal con un empleador, ¿no? O al cuarta quinta, o al CAS, ¿no? O al cuarta categoría. Es decir, está dirigido exclusivamente a trabajadores en una relación laboral formal y que tienen vínculo laboral vigente. Entonces, esos trabajadores hoy por hoy tienen la suerte de tener un vínculo laboral vigente formal y por lo tanto tienen un ingreso permanente mensual, con lo cual la necesidad, salvo un caso extremo, de sacar su CTS tampoco va a existir. Entonces, no es una norma, desde mi punto de vista, en el papel y previo a que salga y previo a que se ejecute, que creo que no va a tener mayor relevancia o importancia. ¿Por qué? Porque es, como le digo, está dirigida a los trabajadores con relación laboral formal vigente que tienen un trabajo y que solventan sus gastos en los ingresos mensuales que reciben de sus empleadores y en su gratificación de julio y diciembre y en sus utilidades, ¿no? O en sus bonos y en sus comisiones. Entonces, tienen la posibilidad de todavía soportar las cargas que se necesitan para vivir él y su familia. Si tienen una cuestión extra, una necesidad extra, ya sea por temas de enfermedad, de tema de COVID o alguna necesidad extra de comprarse una laptop adicional porque se le malogró, ¿podrán disponer de esa plata? Sí, pero como extra a la necesidad normal del día a día, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que me comentó hace un momento, la CTS va a ser depositada nuevamente en la quincena de mayo, para quienes se encuentren efectivamente laborando de manera formal. ¿Qué deben recordar los trabajadores sobre este beneficio laboral? Que tienen que recibir una hoja de cálculo de la liquidación luego efectuado el depósito y ahí revisar un poco si le han hecho el cálculo de manera correcta. Es decir, a veces nos olvidamos de que es obligación de la entidad empleadora entregarle al trabajador luego de 5 días de haber sido depositada la CTS una hoja de liquidación donde aparezca cómo ha sido el cálculo del depósito de los 1.543 soles que se ha depositado en su cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece el periodo laborado, la remuneración que se ha computado para el cálculo de la misma, y eso es importante revisar para ver que el depósito se ha hecho de manera
correcta y suficiente. ¿Cuánto recibe un trabajador? ¿Cuánto debe recibir un trabajador? ¿Cuál es el monto? En principio, hacia grandes rasgos, es la mitad de su sueldo, es un poquito más de la mitad, ¿no? Si un trabajador recibe 1.200 soles mensuales, aproximadamente deberá estar recibiendo 630 soles, 620 soles en el depósito. Lo digo porque no es exacto, porque en el cálculo de la CTS se agrega la última gratificación percibida. Entonces tendríamos que ver cuánto ha sido el monto de la última gratificación percibida para poder incorporarle en la remuneración computable. Y eso hace el plus que te comento. En principio, como norma básica, tienes que recibir la mitad de tu sueldo, porque la mitad te la depositan en mayo, la mitad en noviembre. Pero técnicamente, en estricto, no es exactamente medio sueldo, es un poquito más de medio sueldo. Al año tengo que recibir 1.16 sueldos, es decir, al semestre, es decir, en mayo, tengo que recibir la mitad de 1.16 sueldos por el efecto de la gratificación. Bien. Y el año pasado el gobierno permitió que las empresas aplazaran este pago de la CTS de mayo del 2020 debido a la paralización económica, a la crisis económica que se generó por el inicio de la pandemia. ¿Cree que esta medida podría aplicarse nuevamente o efectivamente va a haber CTS de mayo? Yo no creo que la medida pueda ser replicada o deba ser replicada, ¿no? Porque ya hemos visto que en noviembre del año 2020, en una situación un poquito seguramente más complicada, de un panorama todavía no tan claro respecto a la continuidad de las entidades empleadoras o del trabajo que se realiza, no se postergó, no hubo ninguna ninguna intención por parte del Ministerio de Trabajo de hacer algún aplazamiento de la CTS, y yo no creo que tampoco este depósito de mayo del 2021 tenga alguna situación distinta. Debería, ¿no? Debería quizás hacerse a las micro y pequeñas empresas, bueno, las microempresas no tienen CTS, pero a las pequeñas empresas, por ejemplo, quizás alguna posibilidad de aplazamiento, viendo cómo esa respuesta a su pregunta, que es muy válida, la que usted me hace, normalmente se realiza esa decisión política o técnica, se realiza sobre la base de las estadísticas. Habría que ver cuántas empresas están ahogadas económicamente, cuántas están perdiendo puestos de trabajo Y por en sectores, rubros claro. claro, una estadística de cómo le va a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y ahí aplicar las medidas que tengan que aplicarse, ¿no? Yo creo que no sé si el Ministerio de Trabajo esté pensando en esas cosas hoy por hoy, ¿no? Y para finalizar, a su consideración, ¿qué otras medidas laborales serían necesarias para enfrentar esta crisis económica que aún persiste debido a la pandemia? Yo creo que más que dictar medidas necesarias para enfrentar la pandemia, debería respetarse un poco la ley, ¿no? Debería respetarse las posibilidades que hoy la legislación laboral peruana le da, hoy y antes también, le ha dado a los empleadores de flexibilizar su planilla de pago en situaciones económicas complicadas como esta. Un procedimiento es ese colectivo objetivo, realmente que analice la situación económica y no política de las empresas, ¿no? Es decir, yo lo que creo son dos cosas, que las autoridades deben cumplir con lo que la ley dice. Y si la ley posibilita a que una empresa pueda realizar, por ejemplo, una suspensión perfecta o un cese colectivo o un despido de trabajadores sobre la base de lo que la ley establece, la autoridad no es quien para poder dar una posición distinta a aplicar estrictamente la ley. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos, la ley lo que busca en las legislaciones laborales en el mundo es equiparar la desigualdad entre el trabajador y el empleador. No podemos generar más desigualdad en quien aplica la ley, que es una autoridad administrativa de trabajo, una SUNAFIL, por ejemplo. A mí me sorprende que la SUNAFIL, en épocas complicadas como esta, esté avasallando y poniendo multas a por doquier, y multas importantísimas en monto. Entonces, creo que una mejora, la primera medida, en respuesta a tu pregunta, es una mejor actuación más equilibrada y con más razonabilidad de nuestras autoridades administrativas de trabajo, fundamentalmente judiciales. Y la segunda es
frenar al Congreso de tanta norma populista en una época complicada, ¿no? Entonces, lo único que va a llevar es que haya mucho más desempleo y muchas menos relaciones laborales formales. Bien, muchas gracias por acompañarnos y por esas precisiones acerca de la CTS. Esto ha sido todo por hoy en Viernes Económicos, y si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.